Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Por esta ocasión traemos un videito más. Este videito se estará tratando de... vamos a resolver algunas dudas, algunas preguntas que han tenido en cuanto a la máquina botonera, ya que pues nos han estado comentando que en ocasiones su máquina botonera hace lo que es el ciclo, pega el botón, pero ya su pinza ya no levanta. Vamos a estar hablando un poquito de este tema y a la vez vamos a estar echándole mecánica a nuestra máquina, vamos a desarmarla. De allí donde ya en un videito les estaba comentando que lleva un clutch, entonces vamos a cambiárselo o vamos a estar viendo, desarmando para que ustedes se den una idea. Bueno, para esta falla hay dos factores que allí influyen mucho y es un resortito que parece insignificante, pero es muy importante. Ya cuando ese resortito se vence, pues cambiarlo y también cambiar el clutch. Ahorita estaremos haciendo ese trabajo. Ay, disculpen por la caja de herramienta. Eh, ya ahí luego nos patrocinan alguna. No, no es broma. Para este trabajo estaremos utilizando el desarmador plano y vamos a ocupar una llavecita del número del 9. Estaremos utilizando solamente esto, miren, para desarmar y pues vamos a la máquina. Bueno amigos, pues primero vamos a aflojar lo que es el tornillo este. Este es el que nos mantiene la cabeza aquí en su lugar. Vamos a estar abriendo el cajón. Esta es la parte, miren, que vamos a estar desarmando. Cuando su clutch ya está barrido, este tope ni siquiera llega hasta aquí, llega a veces por acá o se queda muy acá, muy atrás. Eso quiere decir que no hace su vuelta completa por el problema ese del clutch. Vamos a sacar la banda de su lugar. Eso es pues sencillo hacerlo. Bueno, ahora vamos a echar lo que es toda la cabeza para acá para poder trabajar cómodamente. Bueno amigos, yo aquí les recomiendo algo que es muy importante. Si su máquina está ajustada correctamente de estos dos tornillos, estos tienen mucho que ver. Si para que no pierdan el control de lo que es, cómo va ajustado aquí, yo les recomiendo que marquen los tornillos. Vamos a estar haciéndole una marquita al tornillo y vamos a hacer esto, miren. Esto yo acostumbro a hacerlo para no perder el ajuste de mi máquina. Entonces yo al momento de aflojar tengo que ver cuántas vueltas tengo que darle a mi tornillo para al momento de ponerlo dejarlo exactamente en el mismo lugar. Eso lo vamos a hacer con los dos tornillos. Esta va a ser la marca y al momento de ensamblar vamos a dejar y vamos a darle las mismas vueltas para que todo exactamente en su lugar. Por ejemplo, aquí tenemos la marquita y al momento de quitarle yo su tuerca tengo que ver el primer tornillo cuántas vueltas le estaré dando. Aquí dio una vuelta, dos vueltas, tres, cuatro, cinco, seis, siete y vamos a ponerle aquí la marquita 7 y le vamos a dejar aquí.
Entonces vamos a estar apuntando en algo. El primer tornillo se le dieron 7 vueltas y a la marquita que le pusimos aquí. Este ya quedó. Ahora este, vamos a ver, va a ser 1, 2, 3, 4, 5 y va a salir por aquí. Al momento de ponerlo, lo vamos a empezar a poner de aquí y le vamos a dar exactamente 5 vueltas para no perder el ajuste de mi máquina. Aquí lo voy a poner 5 y a la marquita. Bueno, aquí ya salió la primera pieza. Entonces, aquí este es el alambrito que les digo, miren, es lo que empuja lo que es la pieza de acá. Les recomiendo mucho que tengan mucho cuidado con el balincito porque este se le sale. Lo vamos a quitar con mucho cuidado. Y lo vamos a guardar aquí para que no se caiga. Ahora sí, quitamos lo que es esta pieza. Bueno, vamos a retirar la banda para que no nos estorbe. Y este es el alambrito, miren, que les digo. Este ya con el uso, con el tiempo, empieza a perder la fuerza. Y este pues es un factor muy importante para que esta pieza tenga su movilidad, miren. Bueno, vamos a guardarlo por aquí. Y este es el clutch que les comento, miren. Este. Vamos a quitarlo para que lo conozcan. Para que al momento de que pidan esta pieza, por aquí tiene 2 tornillos que vamos a estar quitando. Para que al momento de que vayan a pedir esta pieza, pues lo pidan como el clutch de la botonera. Es muy fácil de quitar esta pieza. En ocasiones los tornillos vienen muy apretados ya por el tiempo que se utilizó la máquina. Pero con afloja todo pues se puede quitar. Esta pieza de aquí es puro caucho. Miren, hay que tener cuidado cuando lo compramos. Al momento de instalarlo, se puede romper porque está pues muy suavecito. Y les voy a explicar la función de este. Entra en esta pieza, miren. Aquí, cuando la máquina, cuando le pisas, entra aquí y hace caminar lo que es la polea esta. En ocasiones con el mucho uso pues esta se va barriendo, se va desgastando, y esta es la clave para que tu máquina haga su ciclo completo y a la vez aviente esta pieza para que te levante lo que es el pie del botón. Es miren. Pues hay que ver si en donde venden piezas, si lo venden solamente la pura goma o la base, pues tu máquina la debe de traer. Ya nada más ensamblas. Y pues ahora sí, a colocarlo en su lugar. Por aquí trae unas pequeñas
como tuerquecitas, miren, estas tienen que ir metidas a lo que es el tornillo. Esta pues ya la trae aquí. Hay que cuidar que no se nos salgan. Ahora ponemos sus tornillos en su lugar. Entonces vamos a empezar a armar nuevamente lo que es nuestro clutch. Vamos a atornillarlo parejo, un poquito un tornillo, otro poquito el otro tornillo. Bueno amigos, entonces les recordamos, si su máquina no hace el ciclo completo, tengamos en cuenta que hay que cambiar lo que son las dos piezas, principalmente pues el clutch, que es este que estamos poniendo hasta donde dé el tornillo. Miren, ya con el uso como como les digo, como es caucho, es goma, pues con el uso se va desgastando porque entra aquí. Entonces en ocasiones con la temperatura, con la calor, pues se va desgastando. Pero siempre para que te aviente bien lo que es la polea, hay que utilizar un resorte nuevo, o simplemente si hay la forma, hay que retirarlo nosotros, pero lo más conveniente pues es comprar el nuevo. Vamos a armar de regreso para atrás, pero antes ponemos la bandita, que no se nos olvide, porque esta va primero. Es sencillo armar y desarmar esta pieza. Este es el juego que debe de traer. Miren, cuando nuestro resorte ya está vencido, pues ya no hace este movimiento. Bueno, ponemos en su lugar nuevamente lo que es el balín. Ponemos lo que es esta pieza. Esta tiene 3 hoyos aquí, miren. El primer tornillo, el segundo y deben de embonar muy bien en lo que es este tope de aquí, miren. Bueno, este es nuestro primer tornillito, miren, el que quitamos aquí. Recordemos la marquita, acá terminó, acá atrás. Lo ponemos y de aquí vamos a contar 5 vueltas. Entonces sería 1, 2, 3, 4 y 5. Y terminó de este otro lado. Entonces vamos a dar, aquí está, miren la línea, son 7. Entonces aquí va 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y así de fácil se armó y se desarmó esta pieza. Miren, tiene que tener un poquito de juego, no tiene que quedar muy justo, porque si no el motor se estará forzando. Entonces, ya que tenemos esto listo, simplemente regresamos la cabeza a su lugar
colocamos la banda, ya quedó. Ponemos el tornillo y quedó listo. Ahora nada más vamos a prender para calar nuestra máquina. Y así queda, miren. Vamos a quitar el hilo para ver cómo trabaja. Si tu close quedó bien junto con el alambrito, este tope tiene que llegar aquí. Cuando tiene desgaste, este tope no llega hasta acá, sino que se queda a medio ciclo. Para saber que te quedó bien, aquí está la seña, hasta aquí tiene que llegar tu tope. Y si se dan cuenta de la altura de lo que es nuestra pinza para el botón, miren, tiene una buena altura. Y bueno amigos, pues así es como cambiamos nuestro clutch y el resorte de lo que es nuestra máquina botonera. Si se dan cuenta, es algo muy sencillo, pues rápido también de hacer. Es conveniente porque pues ya con los años pues estos desgastes pues ocurren, pero sabiendo hacer su cambio, pues qué mejor, miren, nos ahorramos un centavito y aprendemos sobre estas máquinas para no tener que acudir en ocasiones pues a una solución que se va a tardar tiempo, que nos va a salir en un costo. Y en ocasiones ocupamos las cosas para pues rápido y no tenemos un técnico pues de rápido, y pues es bueno aprender este tipo de cosas para darle solución nosotros mismos. Si se dan cuenta, este trabajito lo hice en 5 o 10 minutos y solucionamos el problema. Bueno amigos, pues esperemos que este video les haya servido. Si tienen alguna duda, algún comentario, pues por allí en los mensajitos, coméntenos. Alguna duda que tengan, les podemos pues aclarar con todo gusto, les podemos dar un consejo. Lo poco que conocemos lo compartimos con mucho cariño para ustedes. No nos despedimos sin antes pues recordarles, suscríbanse, denos like, activen la campanita de notificaciones para que les esté llegando nuestro contenido. Compartan, es muy importante. Y pues no nos despedimos, sino hasta nuestro siguiente videito. Adiós.